Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar sobre fisiología del aparato cardiovascular y para ello tienen que quedar claros varios conceptos y el primero de ellos es el impulso cardíaco. Tomen en cuenta que hay que tomar o tener ciertas nociones de anatomía para poder comprender mejor este tema. Recordemos, el corazón está formado por 4 cámaras, las 2 superiores que son las aurículas y las 2 inferiores que son los ventrículos. Recordando que tenemos las cámaras derechas y las cámaras izquierdas, de acuerdo a la posición anatómica. En la aurícula derecha existe una estructura especializada que se conoce como nódulo sinoauricular o simplemente como nodo sinusal. Y este se encuentra cerca de la desembocadura de las venas cavas. Esta estructura tiene la característica de generar espontáneamente el impulso cardíaco. Y recuerden que un impulso podemos entenderlo también como sinónimo de potencial de acción. Entonces, esta estructura genera automáticamente y de manera rítmica a una velocidad entre 60 y 100 latidos por minuto y va a ser conducido hacia el nodo auriculoventricular. Esta estructura van a tener la particularidad de que el impulso va a ser efectivo. Esto quiere decir que no se va a perder hacia los lados ni nada. El hecho de que llegue hasta aquí genera una especie de retraso y esto le da la pauta al nodo sinoauricular de que pueda producir el impulso en todas las células de las aurículas. Es decir, que son excitadas como si fueran una sola. Y esto se debe al retardo de este impulso a través del esqueleto fibroso. Recordando que el esqueleto fibroso es una estructura que permite que este impulso se vaya en una sola dirección. El hecho de que estas dos cámaras trabajen como una sola se les conoce como sinsitio. Y este sinsitio hay auricular y ventricular. A través del nodo auriculoventricular, que este también va a generar cierta frecuencia cardíaca, pero obviamente mucho menor, hablamos aproximadamente de unos 40 latidos por minuto, para que si en alguna situación este falla, la poca frecuencia que este nodo auriculoventricular me pueda dar, nos permitiría llegar por lo menos a una sala de urgencias. Ahora pues, el hecho de que este controla el ritmo y genera genera solo el impulso cardíaco, es lo que le hace merecedor como el marcapasos fisiológico, porque él lleva el ritmo de la frecuencia cardíaca. Una vez que llega al nodo auriculoventricular, va a irse hacia los ventrículos, y esto lo hace a través de la estructura que conocemos como haz de His, que tiene sus ramas derecha e izquierda. Como pueden darse cuenta, la transmisión del impulso, la excitación de los ventrículos se da medialmente. Luego nos dirigimos hacia el ápex, que es la punta, y de ahí nos vamos hacia atrás y hacia arriba. Esto a través de las fibras de Purkinje.
Esta es la forma en que se genera espontáneamente y se transmite el impulso cardíaco. El hecho de que sea de esta forma permite que las aurículas en forma de sinsitio se contraigan primero y después los ventrículos. Esto va a permitir que los de abajo no se contraigan antes que los de arriba, porque esto generaría una patología y al no haber coordinación, el corazón no sería la bomba efectiva que todos tenemos. Ahora bien, hablábamos de potencial de acción. Recordemos que la transmisión de esto a partir del impulso siempre vamos a hablar a nivel celular. Y sabemos que en la célula, para que se genere un potencial de acción, tiene que haber un intercambio de iones. Cuando vimos la contracción muscular, hablábamos que tenía que haber entrada de sodio. Y en la membrana celular existen canales dependientes de voltaje. Hablábamos que dentro de la célula es negativo y fuera de la célula es positivo. Cuando estamos en este estado de reposo, se dice que la célula está polarizada. ¿Ok? Entonces, esto sucede en el músculo estriado esquelético. Recordemos que el corazón también es un músculo estriado, pero tiene la característica de que entre sus células existen discos intercalares y existen uniones celulares que se llaman desmosomas, que son más estrechas. Entonces, estas dos características, que son los discos intercalares y los desmosomas, permiten que esta transmisión del impulso sea efectiva y siempre se comporten como una unidad. Es decir, independientemente de la cantidad de células que hay en el corazón, cuando existe el estímulo para la contracción, se va a dar de una manera uniforme y por eso el corazón actúa como una sola bomba. Entonces, cuando cambia la polaridad, es decir, que entra el sodio y cambia el interior a positivo, se dice que la célula se despolarizó. El sodio, recuerden que los canales a través de los que pasan los iones existen los llamados dependientes de voltaje. Y se llaman dependientes de voltaje porque obviamente están relacionados con la electricidad. Los canales del sodio son rápidos. Pero existe un ion que también ya les había comentado. Para pensar en contracción, también se me debe venir a la mente el ion calcio. Y los canales por los que pasa el ion calcio son canales dependientes de voltaje lentos. Ahora bien, yo puedo encontrar dos tipos de células en el corazón. Células automáticas, es decir, como la de los nodos. Son células automáticas porque solitas pueden iniciar su potencial de acción. Y células no automáticas, que son todas las demás. Las auriculares y las ventriculares son no automáticas, porque ellas reciben el estímulo, se excitan, pero no pueden generar el potencial de acción. En cambio, el nodo sinusal sí puede generar su propio potencial de acción. Estas células
automáticas utilizan como principal ion el calcio, mientras que el resto de las células utilizan el sodio. Esta es una de las principales características por las cuales unas son automáticas y las otras no. Para que suceda este potencial de acción de que entra sodio, cambio la carga y esto abre los canales también de calcio, entra el calcio y se sigue haciendo más positivo. Y recuerden que cuando ya me estoy pasando de lo positivo hay que sacar iones. Y para sacar iones tengo que sacar un positivo que generalmente es el potasio. Y mientras están sucediendo estos cambios eléctricos, se está generando la contracción cardíaca. Al salir el potasio, nuevamente estoy perdiendo cargas positivas y en el interior de la célula estoy recuperando mi carga negativa. ¿Ok? Esto va a generar que la célula se repolarice y va a llegar el momento que mientras sucede todo esto y la célula recupera su negatividad, la célula cardíaca no puede recibir más estímulo. Esto se conoce como período refractario. Y digamos que esto le permite a la célula cardíaca el reposar. Y por ejemplo, si se inicia un potencial de acción para generar una contracción, aunque yo esté generando más y más y más estímulos, no va a permitir la célula, por su periodo refractario, que se excite de más. Porque entonces esto provocaría en el corazón que existan contracciones anómalas. Entonces, este periodo refractario le confiere protección al corazón. Esto que les acabo de explicar va a suceder en una serie de fases. Y estas fases van a estar numeradas. Tenemos fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. La fase 0 es la de despolarización. Es cuando entra el sodio por los canales rápidos. La fase 1 es la de repolarización, donde ya no entran más iones sodio. La fase 2 es donde permito la entrada del calcio. En la fase 3 ya no permito la entrada del calcio, pero permito la salida de potasio. Y en la fase 4 va a haber más salida de potasio para que suceda el periodo refractario. Ahora bien, habiendo entendido que las células de los nódulos son automáticas, no va a haber fase 1, no va a haber fase 0, y me voy a enfocar en las fases donde ocurre la entrada de calcio. Y obviamente las duraciones son diferentes, porque si tuvieran la misma duración de excitación los nódulos y las aurículas y los ventrículos, cada quien trabajaría como quiere.
primero tienen que activarse los nódulos y los nódulos descansan menos para que estos sean los únicos que reciben el impulso. Es decir, el periodo refractario de los nódulos tiene que ser más cortito, porque al estar más corto, el primero que se puede excitar son ellos. El de los ventrículos y las aurículas, al ser más amplio, obviamente tienen que terminar o esperar que pase todo esto para que ellos se relajen y reciban otro estímulo. Es decir, aquí jugamos con el tiempo para que se pueda dar este orden del que estamos hablando. Esto de las fases generalmente los van a encontrar en las bibliografías con formas. Eso, más que aprenderlo, es comprender todo lo que sucede en el corazón mientras ocurre el potencial de acción y la contracción cardíaca. Ahora bien, recuerden que cuando entra el calcio va a venir de dos fuentes. Una fuente extracelular y una fuente que es el retículo endoplásmico, que ese, recuerden que es un organelo intracelular. Entonces, el calcio que viene de fuera es, si acaso, el 15% de todo el calcio que se necesita para que ocurra la contracción cardíaca. El resto lo va a dar el retículo endoplásmico, que recuerden que es un sistema adosado de membranas. Liberan más calcio y este calcio, recuerden que la unidad de la contracción es el sarcómero, que está delimitado por las bandas Z. En el centro tenemos miosina y en los extremos tenemos actina, recordando que la miosina es gruesa y la actina es delgada, y que en la cabeza de la miosina yo tengo ATPasas. Y ahorita vamos a recordar esto. Entre la actina y la miosina tenemos troponina y tropomiosina. Este calcio que entró tanto del extracelular como del retículo endoplásmico se pega a la troponina, le cambia la estructura y se separan. Y queda en contacto la miosina con la actina. Entonces viene una molécula de ATP, se hidroliza la carga de energía y esto va a provocar que la actina se desplace sobre la miosina. Entonces las bandas Z se acercan. Pero jamás cambia la longitud. La miosina sigue teniendo su misma longitud y la actina también, pero como sube, se acorta. Y esto es la contracción. Esto sucede cuando está entrando el calcio. Ahora bien, durante el periodo refractario y cuando sale el potasio, es decir, ya me acabé toda la energía para que suceda esto, vuelven a separarse y vuelve a meterse las troponinas. Es decir, el sarcómero recupera su longitud inicial. Este proceso se conoce como relajación y va de la mano con la salida del potasio. Y ojo, aunque la relajación lo veamos como un descanso, la relajación en la célula cardíaca también necesita ATP. Ahora bien, entender esta fisiología
siempre les he dicho, sirve para que comprendamos mejor patologías y fármaco. Porque cuando ustedes vean que tenemos medicamentos que actúan a nivel de la bomba, van a ver algunos que bloquean los canales de calcio. ¿Para qué? Porque quizás la contracción está siendo exagerada o la contracción no está siendo efectiva, y van a haber medicamentos que van a actuar a este nivel. Y por lo menos ahora ya saben que si tenemos troponinas que intervienen con esto, con la contracción, sabemos también que uno de los estudios de laboratorio que se miden para cuando sospechamos en un infarto es la cuantificación de las troponinas. Y va a ser más fácil comprender esto si esto queda claro. Entonces recuerden que todo esto está acoplado, impulso cardíaco con contracción cardíaca y con potencial de acción. Esto está acoplado. Ahora bien, esto cuando estudiamos conjuntamente la actividad eléctrica, la actividad mecánica y la actividad hemodinámica del corazón, estamos hablando del ciclo cardíaco. Y el ciclo cardíaco se va a enfocar en las funciones o en los cambios que suceden en las aurículas y en los ventrículos. A nivel ventricular van a ocurrir 4 fases, que es la contracción, la eyección, la relajación y el llenado. Esto me estoy refiriendo al ventrículo. Ahora, tanto la contracción como la relajación son isovolumétricos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay igual volumen, tanto para el ventrículo derecho como para el ventrículo izquierdo. Y lo que entra debe ser lo mismo que lo que sale. A eso se refiere iso igual, volumétrico, volumen. ¿Qué pasa en este ciclo cardíaco? Pues es muy sencillo. Recordando anatomía, las válvulas auriculoventriculares, recordemos que la derecha es la tricúspide y la izquierda es la mitral. Son, digamos, que las puertas de arriba. Y hacia el lado derecho en el ventrículo tengo la arteria pulmonar, mientras que hacia el lado izquierdo tengo la arteria aorta. Las válvulas que están en las arterias o entre las arterias y los ventrículos son las semilunares. La válvula semilunar de la derecha es la pulmonar y la válvula semilunar de la izquierda es la aórtica. Ahora bien, para entender el ciclo cardíaco es muy sencillo. La contracción sucede cuando toda la sangre está en el ventrículo. Ya está aquí, toda. Y esto genera una presión. Esta presión va a hacer que las válvulas semilunares se abran y pasa la sangre hacia los vasos. Esto ocurre en la contracción. Y este fenómeno de que pasa la sangre hacia los vasos es la eyección. Tanto la contracción como la eyección forman la llamada sístole.
Una vez que sale esto, el ventrículo queda vacío. Por lo tanto, las válvulas auriculoventriculares, es decir, las que están arriba, se abren para que la sangre que ya llegó a las aurículas bajen y vuelvan a llenar el ventrículo. Obviamente el ventrículo se está relajando porque se está llenando otra vez. Esta es la relajación ventricular que va a permitir que se llene el ventrículo de sangre, y esto nos lleva al llenado. Una vez que esto está lleno, se cierran estas válvulas y se repite el ciclo cardíaco. La relajación y el llenado ventricular se conoce como diástole, que es lo mismo cuando ustedes, por ejemplo, toman la presión en sus signos vitales, que la primera es la de la fuerza, que se conoce como sístole, y la más baja, que es la de menor intensidad, es la diástole. Aquí nos referimos exactamente a lo mismo. Y para terminar, el volumen de sangre que se bombea por minuto a los ventrículos es lo que se conoce como gasto cardíaco. Y como es el volumen de sangre que va por minuto a los ventrículos, también se conoce como volumen minuto. Y generalmente en un adulto masculino de 70 kilos es un promedio de 6 litros. Y este gasto cardíaco va a estar influenciado por algunos determinantes, como pueden ser la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección. Además de que existen otros factores intrínsecos y extrínsecos que actúan controlando la actividad del corazón. Factores intrínsecos, es decir, que son los internos, podemos hablar de los nerviosos, como la acción que tiene el sistema nervioso vegetativo, que recuerden que el simpático estimula, el parasimpático relaja. Y otro factor intrínseco sería el hormonal. Es decir, el corazón se va a influenciar por el sistema nervioso vegetativo, que es el simpático y el parasimpático. Y ambos, recuerden, ambos actúan simultáneamente. El simpático me aumenta la frecuencia cardíaca. El parasimpático la disminuye. Pero ambos están trabajando al mismo tiempo. El que mayor actividad tiene sobre el corazón es el parasimpático, y al ganar es lo que también mantiene nuestra frecuencia cardíaca entre 60 y 100. Si ganara el simpático, la frecuencia va a estar arriba de 100. Ahora bien, otro factor intrínseco que actúa en el gasto cardíaco es el humoral u hormonal. Y aquí van a intervenir hormonas como la angiotensina, como los péptidos natriuréticos, los iones como el calcio, el potasio y las catecolaminas. Y muchos de estos términos ya los conocen. Recuerden que las catecolaminas son la adrenalina y la noradrenalina. Ahora bien,
Si tomamos el ejemplo sencillo del calcio, por ejemplo, si yo tengo un aumento en el calcio circulante, es decir, en el calcio que se encuentra en el exterior de la célula, va a aumentar la contractilidad del corazón. Cosa contraria pasa con el potasio. Si el potasio es el que estuviera aumentado, la contracción muscular disminuye. Por eso, alteraciones en los electrolitos en sangre afectan también al corazón. Así como vimos los péptidos natriuréticos, que estos generan que el organismo libere sodio, por eso es natriuresis, por eso también tiene su efecto en el corazón. Estos son externos. Y los factores internos pues van a ser los que son propios del corazón. Y esto se debe a la llamada precarga, que vamos a entender a la precarga como el volumen que entra o que se encuentra en el corazón. Es el volumen de llenado, es el volumen que ocurre en la diástole. Esa es la precarga. Precarga hacia los vasos. Porque una vez que sale, se va a llamar poscarga. Y la poscarga se refiere a la famosa presión arterial. Pero cuando ya hablamos de vasos sanguíneos, ya estamos hablando de un término que se conoce como hemodinamia. Entonces, conceptos que deben de quedar claros: impulso cardíaco, contractilidad cardíaca, ciclo cardíaco y gasto cardíaco. Esto es importante que lo repasen junto con sus lecciones de anatomía. Y esto es como el preámbulo para entender la fisiología completa del aparato cardiovascular.